Se informa desde Irán que o Israel o Estados Unidos atacaron la instalación de enriquecimiento de Natanz. Atacaron de nuevo un sitio nuclear clave de Irán. El objetivo fue Natanz, uno de los lugares más importantes para el uranio del país, que está a unas 150 millas al sur de Teherán. En 3 semanas, Estados Unidos lo bombardeó 2 veces usando bombas pesadas capaces de penetrar bajo tierra. Esta vez el daño fue más profundo. Antes de empezar, no olvides darle like al video. Eso ayuda mucho a nuestro contenido. Creador, muchas gracias y ahora vamos a empezar. La mañana del 21 de marzo de 2026, la instalación fue golpeada otra vez. Se colapsaron las entradas de los túneles, se taparon los conductos de ventilación y dañaron los caminos de acceso. A 50 metros bajo tierra rodeada de concreto, una sección quedó aislada y almacenaba uranio enriquecido. Puede que haya personas atrapadas. Con el tiempo, el aire se agota, la temperatura sube y no hay forma de comunicarse afuera. Y aunque se quisiera ayudarlos, ya es casi imposible, porque cualquier intento de abrir la entrada de nuevo podría ser detectado y atacado de inmediato. Estados Unidos sigue al acecho ante cualquier movimiento. En la operación se usó el bombardero furtivo B-2 Spirit, difícil de detectar por radar. El avión salió de la base aérea Whiteman en Missouri y tardó casi 18 horas en llegar a Irán. Medios israelíes informan que se usaron bombas rompebúnkeres en el ataque. Israel ya había atacado Natanz durante la primera semana de la Operación Furia Épica. Su objetivo eran las 3 zonas subterráneas de la instalación usando sus propias bombas potentes, posiblemente GBU-72 o GBU-28. Después de esto siguió Estados Unidos y atacó el área principal donde están instaladas las centrífugas. Se usaron 2 GBU-57 bombas grandes que pueden penetrar el suelo antes de explotar. En pocas palabras, no fue solo un ataque lo que ocurrió. Israel y Estados Unidos atacaron juntos la instalación, golpeando las áreas clave. Israel inició debilitando la estructura, luego Estados Unidos dio un golpe más fuerte. El 3 de marzo de 2026, la Agencia de Energía Atómica confirmó grandes daños en los edificios de la entrada de Natanz. Por eso se cortó el acceso hacia el subsuelo. El núcleo mismo de la instalación aún no está totalmente destruido, pero ya no se puede alcanzar fácilmente. El 21 de marzo, Estados Unidos volvió a usar el mismo tipo de bomba contra otro objetivo. Ya no solo fueron las entradas, sino partes más profundas del complejo. Este fue el 5º gran ataque a Natanz. Para dimensionar esto, observa el lugar. La instalación principal está entre 40 y 50 metros bajo tierra. Bajo tierra está rodeado de concreto grueso para protección. Adentro hay grandes salas que pueden albergar hasta 50.000 centrífugas. En la superficie hay 2 grandes edificios que alcanzan casi 2.500 metros. Incluye oficinas que pueden albergar a aproximadamente 1.000 personas. Pero esto no termina aquí. Hay otra parte que es aún más misteriosa. A 1 milla al sur está la instalación de la montaña Pickaxe, la parte más nueva del complejo en las montañas Zagros. Excavado en la montaña, alcanza 100 metros de profundidad. Hay informes de que la parte más sensible fue trasladada hasta 800 metros bajo tierra. Esto es más profundo que varias instalaciones subterráneas conocidas. Ahora la pregunta es, ¿pueden las grandes bombas alcanzar esa profundidad? No. Pero ese tampoco es el objetivo. Lo que se golpea son las entradas y los conductos de ventilación. Esta es la parte más importante para que funcione toda la instalación. Si estos se dañan, el contenido ya no sirve aunque la estructura siga intacta. Ahí la situación se vuelve crítica. Cuando colapsan las entradas, ya no se sabe quién o qué quedó dentro. Las áreas subterráneas de Natanz no fueron diseñadas para estancias prolongadas. Necesitan un suministro continuo de electricidad, agua para enfriar, aire limpio y productos químicos para la operación. Debido a que las centrífugas giran a altísima velocidad, generan mucho calor. Cuando estos sistemas de soporte fallan, no solo se detiene la operación. El interior de la instalación se vuelve peligroso. Si no se elimina el calor, los rotores de las centrífugas se deforman y el sistema se daña. Y también se dañaron los conductos de aire, como en el ataque de Estados Unidos a Fordo en junio de 2020, quizá perdieron control de la temperatura interna.
Y surge una pregunta más importante. ¿Cuántas personas quedaron atrapadas? La instalación alberga hasta 1000 personas, así que probablemente había personal de turno durante el ataque. Es posible que hayan quedado atrapados dentro de un lugar subterráneo cuyas salidas ahora están cerradas. Además de esto, existe el peligro del gas de UF6M. Al mezclarse con humedad, este gas forma ácido fluorhídrico, una sustancia química mortal en lugares cerrados en pocas horas. No hay electricidad, aire, luz ni comunicación. A 40 a 50 metros de profundidad no entra aire de forma natural. Debido a que las entradas y líneas de conexión están dañadas, es casi imposible comunicarse con el exterior. En esta situación es casi imposible realizar un rescate desde afuera. Primero deben despejarse los accesos derrumbados. Pero en medio de la guerra esto es peligroso porque Estados Unidos sigue al acecho y puede atacar de nuevo si ven algún movimiento. Irán afirma que no hay fuga de radiación, lo cual confirmó la Agencia de Energía Atómica, aunque esa información es limitada. La Agencia de Energía Atómica no tiene acceso porque las entradas están cerradas. Sus datos provienen solo de mediciones remotas, no de la condición real dentro. Hay otro tema delicado que no se discute mucho, la presencia de personal ruso. En la planta nuclear de Bushehr hay miles de expertos trabajando. Rosatom informa que hay 3000 empleados, de los cuales unos 700 son rusos. El 3 de marzo se cerró el reactor por precaución. Unas 150 personas fueron evacuadas, pero cientos siguen en la instalación. Ahora la pregunta es, ¿hay personal ruso en Natanz? No hay respuesta clara, y a veces este silencio significa algo. Irán ha tenido relaciones con expertos extranjeros desde hace tiempo y desde los 90 ha recibido apoyo técnico de Rusia y China. Empresas rusas aportaron equipos y conocimientos, y ciertos diseños de centrífugas están vinculados a una red de Pakistán. Rusia construyó la planta nuclear de Bushehr y en 2025 Rosatom firmó un gran contrato para otro proyecto en Irán. Con este contexto, es difícil decir que no hay ninguna conexión con Natanz. Pero por otro lado, tampoco hay evidencia clara que lo demuestre. Sigue siendo una pregunta. No está confirmado, pero tampoco se puede negar. Destaca la reacción de Rusia tras el ataque. Su Ministerio de Relaciones Exteriores lo llamó una violación del derecho internacional. Putin aseguró a Teherán que Moscú es un amigo leal y socio confiable. Palabras fuertes. Pero ahí terminó, sin acciones concretas después. Rusia tampoco ha tomado medidas claras para ayudar a Irán. No ofrecen sistemas de defensa aérea ni apoyo directo en la guerra. Hay una razón. Rusia se opone a los bombardeos en Irán, pero tampoco quiere que Irán sea una potencia nuclear. Esto podría ser una amenaza para sus propios intereses en la región. Por eso Moscú actúa así. Palabras fuertes pero sin acciones concretas. Imágenes satelitales y análisis muestran daños extensos en la superficie. Hay informes de que Irán tiene 27 bases subterráneas escondidas dentro de las montañas, con un total de 107 entradas de túneles. Estados Unidos e Israel ya atacaron gran parte. Varias entradas están dañadas o cerradas. Eso significa que muchos equipos y municiones quedaron bajo tierra. Pero la historia no termina ahí. Según el informe, la respuesta de Irán fue rápida. En casi 48 horas después de un ataque, pueden hacer una nueva entrada para restaurar el acceso al interior. Esto demuestra lo profunda y avanzada que es la ingeniería subterránea de Irán. Si destruyen una entrada, hacen otra rápidamente. Estados Unidos ataca, Irán vuelve a excavar y recupera el acceso. Esto se repite una y otra vez, y se convierte en una parte costosa y lenta de la guerra. Pero Israel está tratando de cambiar eso. Hay señales de que su capacidad para ver lo que hay bajo tierra está mejorando. En los ataques recientes ya pueden detectar calor, movimiento y vibraciones incluso ocultos en la montaña. Ya no es tan seguro esconderse bajo tierra. Eso también significa que es más fácil destruir un búnker, pero cuando ya puedes ver el objetivo, es mucho más fácil planear cómo atacarlo. Al mismo tiempo surge una nueva preocupación. Hay informes de que los medios de comunicación han obtenido acceso a algunas instalaciones subterráneas de misiles en Irán. Esto genera preguntas sobre cómo lo vieron, si fue permitido o si hay otra razón detrás de esto. No se sabe si esto es un logro de inteligencia o si Irán lo mostró a propósito.
Lo seguro es que la red de túneles es extensa y compleja. En la instalación de la montaña Casma al sur de Natanz, hay dos pares de entradas a los túneles, uno al este y otro al oeste. Se reforzaron con concreto grueso y se agregaron espacios tras el conflicto de junio de 2025. También hay imágenes satelitales que muestran movimiento en el interior, como vehículos saliendo después de un ataque. Esto significa que, aunque se vean afectados, el sistema puede recuperarse y seguir funcionando. Irán pudo haber movido uranio enriquecido y materiales clave a instalaciones más profundas antes de los ataques. Es importante entender que Natanz no es un reactor nuclear, sino una instalación de enriquecimiento. Eso es una gran diferencia, ya que no es como Chernóbil o Fukushima, donde existe riesgo de una gran fusión del núcleo. No tiene un núcleo capaz de causar una reacción en cadena, pero sigue habiendo peligro, solo que es otro tipo de riesgo. Existe riesgo de fuga de gas UF6, es decir, hexafluoruro de uranio usado en centrífugas y muy peligroso. Cuando se mezcla con la humedad, se convierte en ácido fluorhídrico. Es una sustancia química que puede causar graves daños al cuerpo. Una fuga en una línea dañada o centrífugas puede causar problemas graves, sobre todo en espacios cerrados o subterráneos. En segundo lugar, existe la posibilidad de un bajo nivel de radiación. El polvo de uranio de equipos dañados puede dispersarse. Por lo general, esto se limita a un área y no es tan amplio como un accidente de reactor. En tercer lugar, de forma silenciosa pero peligrosa, está el impacto ambiental a largo plazo. Si quedan materiales dentro de la instalación dañada, existe la posibilidad de que poco a poco lleguen al agua en... Natanz está cerca de áreas agrícolas. Si el agua resulta afectada, puede haber impacto a largo plazo en la naturaleza y personas cercanas. No es un desastre inmediato. Esto es peligroso de otra forma, con un efecto lento pero constante. En cuanto al impacto regional, Natanz no será como Chernóbil. Eso no implica que los países vecinos no tengan preocupaciones. Los estados del Golfo e Irak temen la pérdida de control en algunas instalaciones nucleares de Irán. Por eso, los sistemas de monitoreo de radiación de la región activaron alertas. El llamado de la Agencia de Energía Atómica a extremar precauciones evidencia la gravedad de la situación. Por ahora, la OIEA no prevé gran impacto de radiación, pero tiene información limitada y acceso restringido desde hace meses. Por eso no pueden verificar la cantidad exacta, especialmente del uranio de bajo y alto enriquecimiento. En pocas palabras, no hay una imagen clara de dónde están y cuánta cantidad de estos materiales hay ahora. Y aquí es donde la situación se vuelve más complicada. Hay analistas que dicen que existe la posibilidad de diferentes escenarios dependiendo de a dónde fueron a parar los materiales. Reportes indican que Irán guardó parte del uranio enriquecido del complejo de túneles de Isfahán en contenedores fáciles de mover. Al mismo tiempo, Isfahán estaba fabricando materiales que son fáciles de mover. En junio de 2025, Estados Unidos atacó las entradas de los túneles en Isfahán usando misiles Tomahawk. No está claro qué pasó con los materiales adentro. Esto pudo ocurrir también en Natanz. Se destruyeron las entradas, pero se informa que cientos de kilos de uranio enriquecido al 60% podrían seguir dentro. Durante años, uno de los mayores elementos de disuasión de Irán ha sido su capacidad nuclear. El mensaje es claro. Si los presionan, pueden fabricar un arma nuclear, pero la infraestructura que lo permite se está destruyendo poco a poco. Como resultado, la misma instalación de Natanz podría estar destruida o ya no ser tan accesible. Las centrífugas ya quedaron dañadas. Se cerraron las entradas y sellaron los conductos de ventilación. Nadie sabe cuál es la situación en la montaña. Debemos entender algo importante. El programa nuclear no es solo un edificio ni solo máquinas o instalaciones subterráneas. El verdadero programa nuclear es el conocimiento, la ciencia de separar uranio y las habilidades para fabricar partes críticas. Es el proceso de unir miles de componentes para que operen como un sistema. Este conocimiento no puede ser destruido por una bomba, ya que está en la mente de científicos e ingenieros. Mientras vivan ellos y se transmita el conocimiento en universidades y centros de investigación, siempre habrá capacidad de empezar de nuevo. Las máquinas se destruyen en minutos, pero el conocimiento no.
Es más fácil reemplazar equipos que eliminar el conocimiento. Actualmente, bajo tierra, a unos 40 a 50 metros de profundidad, hay instalaciones cuyas entradas ya están cerradas. El flujo de aire está cortado. Puede que el sistema de enfriamiento no funcione y dentro hay cientos de kilos de uranio enriquecido. No se sabe si hay personas adentro. Tampoco se puede confirmar si hay expertos extranjeros como rusos en estas instalaciones. Pero como hay cientos de empleados rusos en otro sitio nuclear de Irán, tampoco es fácil decir que no están aquí. Mientras tanto, es posible que Estados Unidos repita el ataque una sexta, séptima o más veces en cada estrato. Se daña más la parte física de la instalación, pero hay una pregunta aún más grande. Por más profunda o potente que sea la bomba, ¿puede destruir por completo todo el sistema? Si el objetivo son edificios y máquinas, pueden destruirse, pero si es el conocimiento y habilidades en la mente de las personas, es distinto. Y la respuesta por esta pregunta determinará cuál será el futuro del programa nuclear de Irán y cómo cambiará la situación en todo el Medio Oriente. Aquí entra otro punto importante que no se nota enseguida. No solo importa lo destruido, sino cuánto tardará todo en volver a la normalidad. Aunque Irán tenga el conocimiento, no significa que la recuperación será rápida. Fabricar centrífugas no es algo sencillo. Se necesitan materiales adecuados, medidas precisas y un proceso meticuloso. Un pequeño error puede hacer fallar todo el sistema. Además de eso, también se necesita un lugar adecuado para que funcionen. No se pueden poner en cualquier lugar. Se requiere ambiente controlado, temperatura adecuada y suministro eléctrico continuo. Sin estos elementos, operar el sistema será complicado y ahí se nota el impacto de los ataques. No solo se dañaron las máquinas, sino también el mismo lugar donde deberían funcionar. Aunque el conocimiento sea completo, si faltan equipos o las instalaciones no están bien, no podrán volver a la normalidad rápido. En estos casos, el tiempo es clave. Mientras más pasa el tiempo, mayor es la presión. No solo viene del exterior, sino también desde dentro del país. Mientras no se recupere la capacidad, se vuelve más difícil demostrar que la situación sigue bajo control. Al mismo tiempo, otros países también están observando. Irán intenta recuperarse mientras otros evalúan su fortaleza. Todo depende de lo que observen. Sus decisiones pueden cambiar. Hay otro efecto que no es evidente de inmediato. En situaciones así, la confianza de la gente y otros países se afecta, generando preocupación incluso sin un gran accidente. El miedo modifica las acciones de personas y economía. Por ejemplo, puede subir el precio del petróleo, las empresas volverse más cautelosas y aumentar la tensión entre países. Eso significa que, aunque no empeore, ya se sienten sus efectos. Hay otra cosa importante. La lucha no solo es en la tierra o bajo tierra, también hay una lucha informativa. Es importante lo que la gente sabe y cómo lo entiende. Si un lado puede mostrar que todavía tiene el control de la situación, la reacción de los demás será diferente. Pero si resulta que se están debilitando, las acciones de otros países podría cambiar. De esta manera, la situación se vuelve más complicada. Ya no es solo una lucha de armas o tecnología, también es de tiempo, información y percepción. Aún hay muchas cosas poco claras. Aún no se conoce la verdadera situación dentro de Natanz. Tampoco se sabe cuánta capacidad le queda a Irán ni qué sucederá después. Pero hay algo claro. La situación aún no ha terminado, y a medida que pasa el tiempo, cada decisión se vuelve más importante, porque en este punto, incluso un pequeño movimiento puede tener un gran impacto. Y si esto crece, no solo se verá afectado un país, sino toda la región y posiblemente el mundo entero. Hay otra cosa en la que debemos enfocarnos en este tipo de situación. La destrucción de instalaciones subterráneas afecta gradualmente las actividades diarias en la superficie, aunque al principio no sea evidente. Con este nivel de tensión la gente es más cuidadosa. Hay lugares que se evitan, hay viajes que ya no se realizan y hay actividades que se posponen por ahora. Aunque no se vean afectados directamente, aún se sienten los cambios. Con el tiempo también se ven afectados el trabajo y los negocios. Algunos proyectos se detienen, empresas prefieren esperar, y los inversionistas son más cautelosos. No es por un problema directo, sino por incertidumbres sobre lo que pasará después. De esta manera, el efecto se va extendiendo poco a poco desde un lugar hacia una parte más amplia de la región.
hay otro aspecto que debemos considerar. Cuando se dañan las instalaciones críticas hay que vigilarlas. No se pueden descuidar los lugares donde quedan materiales o equipos. Se requiere seguridad, monitoreo y revisión constante del lugar. Eso significa que, aunque ya no se use, aún se trabaja para evitar problemas mayores. Esto requiere tiempo, personal y recursos. En esta situación, la atención se divide. Hay una parte enfocada en reparaciones, otra en seguridad y otra en planear el siguiente paso. Cuando todo esto ocurre simultáneamente, la operación del sistema se complica. Además, hay otro efecto que no se percibe de inmediato. A medida que se dañan las instalaciones, puede cambiar la mentalidad de quienes participan en el programa. Son más cautelosos, reservados y prefieren no mostrar toda su capacidad. No es que hayan perdido capacidad, sino que no desean ser el objetivo otra vez. Así, la estrategia cambia. No solo es mostrar fuerza, sino ser más cuidadoso en cada movimiento. Cuando esto pasa, al enemigo le cuesta más prever el siguiente paso, aunque tiene un costo. Cuando todo está muy silencioso, es más difícil demostrar control. Si los movimientos no son claros, surgen más preguntas. Estas preguntas persisten y se integran a una conversación mayor, no solo sobre lo que se dañó, sino sobre lo que permanece. No solo sobre lo que pasó, sino sobre lo que podría pasar. Y en este punto, cada pequeño detalle se vuelve más importante. Hasta un pequeño movimiento o información puede afectar mucho la percepción de los demás. Por ahora, la situación es intermedia. Esto no ha terminado, pero ya no es igual. Hay cosas que ya se rompieron. Hay cosas que aún no están claras. Y hay cosas que todavía están esperando lo que sucederá después. Mientras seguimos en esta situación, cada lado se ajusta. Algunos observan, otros piensan y otros esperan el momento para actuar. En estas situaciones importa más ser cuidadoso, adaptarse rápido y saber esperar, no solo la fuerza. Esto no solo es sobre una instalación o país, sino parte de un cambio mayor en cómo se enfrentan estas situaciones. Debe considerarse otro ángulo en esta situación. Mientras se enfocan en las instalaciones dañadas, ocurre un cambio silencioso en cómo los países toman precauciones. El monitoreo es más serio, hay más revisiones y la reacción incluso ante cambios pequeños es más rápida. Esto no es solo para Irán, sino para toda la región. Si ocurre algo inesperado, aunque sea menor, los países quieren estar listos de inmediato. Por eso, cada movimiento es más cuidadoso y cada decisión más pensada. Al mismo tiempo, la comunicación entre países cobra mayor importancia. Aunque haya tensión, es necesario hablar claro para evitar problemas mayores. De esta manera, no solo se vigila la situación, sino también el posible efecto que esto pueda tener a un nivel más amplio. Mientras esto sigue, queda claro que la lucha no es solo por destruir, sino por prevenir cosas peores.